Buenos días, Magíster Zenón Castellanos de la Cruz y compañero de estudio. Soy el estudiante, el licenciado César Augusto Torres Díaz, y voy a presentar un video sobre la síntesis de la obra El arte de la guerra de Sun Tzu y su aplicación a proyectos de innovación pedagógica. Capítulo 1. Sobre la evaluación. La guerra es de vital importancia para el Estado, y por esta razón se debe reflexionar sobre ella. Existen 5 factores fundamentales que se deben dominar para vencer, y estos son la doctrina, que es que el pueblo siga a sus dirigentes a donde sea, el tiempo para tomar en cuenta las condiciones del tiempo y del clima, el terreno para tomar en cuenta las condiciones de desplazamiento y el espacio físico. Las cualidades del mandatario como sabiduría, coraje y la disciplina en los diferentes rangos militares. A todo ello debemos sumar 7 preguntas que determinarán qué gobernante resultará vencedor en un conflicto. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Quién posee más talento? ¿Quién posee más ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿Quién tiene mejores regulaciones e instrucciones? ¿Quiénes son más fuertes? ¿Quiénes están mejor entrenados? ¿Quiénes son más justos para las recompensas y castigos? Como el arte de la guerra se basa en el engaño, se debe aparentar lo que no es. Si eres fuerte, aparenta debilidad, y si eres débil, aparenta fortaleza. Capítulo 2. Sobre la iniciación de las acciones. Este capítulo advierte de la importancia de conocer las cantidades y el costo que va a suponer la campaña militar. Si el objetivo principal de la guerra, la victoria, tarda demasiado en llegar, es posible que la moral decaiga y que los recursos se agoten, así que de nada sirve que una campaña se alargue demasiado en el tiempo. Entonces, la estrategia del líder debe ser debilitar al enemigo y desproveerlo de alimentos para suministrárselo a los suyos. Capítulo 3. Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. Nos muestra una frase que dice: es mejor conservar un enemigo intacto que destruirlo. Esto se refiere a capturar a los soldados y las formas en las que se puede dominar a sus jefes. Es por esto que el verdadero arte de la guerra es cuando haces que tus oponentes se rindan sin siquiera haber luchado con ellos. Dista que un verdadero guerrero es aquel que puede deshacer los planes de su adversario y lo hace cuando acaba con sus alianzas, bloquea sus caminos y le corta sus suministros. Así realmente se puede obtener una victoria segura en donde destacan las estrategias sin necesidad de luchar. Así es como se emplea la regla de la fuerza, que nos dice que si tus fuerzas son 10 veces mayores a lo de los adversarios, rodéalo. Si tus fuerzas son 5 veces mayores, atácalo. Y si tus fuerzas son 2 veces superiores, divide al enemigo. Capítulo 4. Sobre la medida en la disposición de los medios. Conocerte a sí mismo te hará invencible y fortalecerá tu defensa, pues las debilidades de los demás los hará vulnerables y fortalecerá tu ataque. En los tiempos de escasez se debe defender y en los tiempos de abundancia se debe atacar, pues si no conoce la vulnerabilidad del enemigo no se debe atacar. Sun Tzu dice que la máxima victoria se obtiene cuando se doblega al enemigo sin pelear, es decir, se debe de tratar de obtener la victoria sin complicarse mucho tiempo examinando las debilidades de los enemigos y crear estrategias. Si nuestro oponente es corrupto, se puede destituir fácilmente. Existen 5 reglas militares, las cuales son la medición, la valoración, el cálculo, la comparación y la victoria. Número 5. Sobre la firmeza. Se puede aparentar fuerza para ganar sin pelear empleando métodos ortodoxos, que se supondría ataques directos, y métodos heterodoxos, que serían ataques indirectos, para ser indefinible para el enemigo. Si peleas en lo que eres bueno o mejor que el enemigo, tendrás fuerza. Para fingir algo se debe decir lo contrario. Si eres fuerte, puedes fingir ser débil, y si eres débil, deberás fingir ser fuerte. Hay que sacar lo mejor de cada persona para el buen manejo de tropas. Puedes asignar responsabilidades dependiendo de las cualidades de cada uno. Capítulo 6. Sobre lo lleno y lo vacío. Para vencer al enemigo debes hacer que se vaya hacia ti para que se canse. Se cansa cortando sus suministros y haciendo que se mueva. Esto hará que su enemigo se fatigue y sus fuerzas se debiliten. Si quieres atacar, ataca donde no haya defensa. Divide y entre muchos atacar a pocos. Conoce el lugar donde se peleará y ser flexible al oponente. Y a la situación muévete como el agua, evitando los desfiladeros, avanzando de terreno elevado hacia terreno bajo. Y no repitas estrategias porque cada victoria es diferente. Capítulo 7. Sobre el enfrentamiento directo e indirecto. Para ganar se debe llegar antes que el enemigo al lugar del enfrentamiento y sin que lo espere. Debes administrar bien tus recursos,
Conoce bien al lugar de la batalla y úsalo a tu favor. Quien se apresura a la batalla se apresura a su muerte. Mantén la calma y domina el corazón, pues el ímpetu es un arma de doble filo, pues envalentona al cobarde pero enloquece al valiente. Desconfía de lo que haga el enemigo, pues puede guiarte una trampa. Si acorralas a tu enemigo, no lo enfrentes siempre, deja una falsa salida de su advertencia, pues que no tiene nada que perder, luchará hasta la muerte. Capítulo 8. Sobre los nuevos cambios. Conocer dónde se debe pelear y dónde no es de vital importancia para la guerra. Pues si el líder no tiene entrenamiento o preparación, debes analizar qué órdenes debes seguir y cuáles no. Debes lograr adaptarte al terreno, luego analiza la relación entre el daño y el beneficio que lograrás con él, para ver si vale la pena infligirlo o no. Pues debes mantener en buenas condiciones a tu equipo, pues un ejército bien alimentado es difícil que se subleve. Y cuando se encuentre a salvo, no olvidar el peligro y estar preparado para él. Los generales como humanos tienen defectos. Acá hay número 5 que son de prestar atención. 1. Que estén dispuestos a morir. 2. Que quieran mucho preservar la vida, pues se debe encontrar el equilibrio entre el punto 1 y el 2. 3. Que sean apasionados e irracionales, dejándose llevar por sus emociones. 4. Que sean muy compasivos. 5. Que sean muy puritanos. Los buenos generales son racionales y realistas. Capítulo 8. Sobre los nuevos cambios. Conocer dónde se debe pelear y dónde no es de vital importancia para la guerra. Pues si el líder no tiene entrenamiento o preparación, debes analizar qué órdenes debes seguir y cuáles no. Debes lograr adaptarte al terreno, luego analiza la relación entre el daño y el beneficio que lograrás con él, para ver si vale la pena infligirlo o no. Pues debes mantener en buenas condiciones a tu equipo, pues un ejército bien alimentado es difícil que se subleve. Y cuando se encuentre a salvo, no olvidar el peligro y estar preparado para él. Los generales como humanos tienen defectos. Acá hay número 5 que son de prestar atención. 1. Que estén dispuestos a morir. 2. Que quieran mucho preservar la vida, pues se debe encontrar el equilibrio entre el punto 1 y el 2. 3. Que sean apasionados e irracionales, dejándose llevar por sus emociones. 4. Que sean muy compasivos. 5. Que sean muy puritanos. Los buenos generales son racionales y realistas. Capítulo 10. Sobre la topología. Se deben aprovechar el espacio dependiendo de los terrenos y nuestra posición en ellos. Debemos elegir entre atraer al oponente, permanecer quietos o retirarnos, pues para que las formaciones funcionen, los generales deben ser hombres capaces que recluten soldados preparados para que sus formaciones funcionen. Existen 6 maneras de ser derrotado. No calibrar el número de las fuerzas, que no exista un sistema claro de recompensas y castigos, que no se haya tenido suficiente entrenamiento, dejar llevar por pasiones irracionales, que exista ineficiencia de la ley del orden, que no se seleccionen los soldados fuertes y experimentados. Si las leyes de la guerra señalan una victoria segura, se debe entrar en batalla, aunque no lo hayan ordenado, y no entrar en batalla si las leyes de la guerra señalan una derrota. Se debe cuidar a los soldados para que sean fieles, pero no se deben mimar. Para ganar se debe conocer muy bien 3 cosas. 1. A nosotros mismos. 2. Al terreno. Y 3. Al enemigo. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Capítulo 11. Sobre las clases de terreno. Las 9 clases de terreno son: terreno de dispersión, cuando los intereses locales luchan entre sí en su propio terreno. Terreno ligero, que es un territorio ajeno pero no muy en lo profundo. Terreno clave, que es el que da ventaja a quien lo tome. Terreno de comunicación, que es accesible para todos. Terreno de intersección, que está rodeado por territorios rivales. Terreno difícil, que es un territorio ajeno en profundidad. Terreno desfavorable, que en él hay muchos obstáculos para atravesar. Terreno cerrado, que es el que tiene acceso estrecho y una salida tortuosa. Terreno mortal, que es donde solo se vive luchando con rapidez y donde es fácil morir. Con respecto al terreno, debemos tomar en cuenta que debemos de desestabilizar al enemigo y sacar provecho de nuestros soldados al comportamiento humano, que cambia según el terreno, así que se debe usar la psicología de los soldados para saber cómo pelear. Si se sienten acorralados, pelearán hasta la muerte, ya que manejando las tropas como una sola persona, como hacía Genghis Khan manejando sus tropas, los bárbaros mongoles, y motivarlos con recompensas sin mencionar los daños potenciales, y la planificación debe ser secreta.
Capítulo 12. Sobre el arte de atacar por el fuego. Los 5 ataques mediante fuego son: 1. Quemar a las personas. 2. Quemar los suministros. 3. Quemar el equipo. 4. Quemar los almacenes de grano. 5. Quemar las armas. Evita que te ataquen con fuego, actuando cuando es beneficioso y desistiendo cuando no lo sea. Capítulo 13. Sobre la concordancia y la discordia. Es necesario conseguir información sobre los adversarios antes de ir a la guerra. No se debe de economizar para conseguir esa información y asegurarse que sea confiable y verídica. Existen 5 tipos de espías y estos son: el espía nativo, que se refiere a los habitantes de la localidad enemiga; el espía interno, que se refiere a los funcionarios enemigos; el doble agente, que son los espías enemigos que nos ayudan; el espía liquidable, que son los espías que se transmiten datos falsos a los espías enemigos; el espía flotante, que son los que vuelven para traer informes. A los espías es a quien mejor se debe tratar en nuestro equipo, porque si conoce el enemigo sabe cómo atacarlo. Los agentes dobles se pueden poner en contacto con los demás y no se pueden conocer al enemigo sin algo de espionaje. Conclusiones. Aunque el libro está orientado en un principio a su aplicación en conflictos bélicos, sus enseñanzas pueden ser aplicadas a todas las facetas de la vida, en el caso de que exista un conflicto, ya que analiza la guerra en sentido amplio y no se centra únicamente en la batalla. Eso sí, debemos hacer un pequeño esfuerzo en abstraernos y no aplicar el libro de forma literal, sino aplicar sus enseñanzas analógicamente a otros aspectos de la vida.